Los siguientes invitados se trata de justamente un diputado, Julio Chávez, quien es parlamentario por el Estado Lara y miembro de la Comisión Permanente de Comunas y diputado del Parlatino. ¿Cómo estás, Julio? Siempre bienvenido. ¿Nos escuchas, Julio? Aló. ¿Cómo estás? Ahí tenemos como dificultades para la comunicación. Vamos a ver si nos escuchas, Julio. ¿Nos escuchas? A ver, vamos a revisar aquí la comunicación telefónica para ver si logramos la conversación con el diputado Julio Chávez. A ver, vamos a... ¿Nos escucha, Julio? ¿Nos escucha, Julio? Ajá, aló. A ver, ¿cómo estás? Aló. ¿Nos escuchas? ¿Nos estás escuchando, Julio? Ajá, a la orden, a la orden. Bueno, ¿cómo estás? Quisiera tu comentario sobre este tema. Ya comentábamos que uno de los primeros puntos de la agenda del día hoy en la Asamblea es un acuerdo en repudio a la renovación de las sanciones ilegales de la Unión Europea contra Venezuela. Pero por otro lado también anunciaba la Unión Europea como una especie de gesto de buena voluntad la suspensión de sanciones contra funcionarios del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué lectura haces tú de este tema? Bueno, gusto en saludarte, ser un abrazo a todos, a todas. En efecto, yo creo que esta decisión de la Unión Europea, seguramente siguiendo el guión que emana el Departamento de Estado norteamericano, tiene que ver con una especie de un juego para tratar de generar desencuentros desde el punto de vista del gobierno bolivariano, propiciar o dar un levantamiento de las sanciones individuales o personales de un funcionario. Lo que busca en primer lugar es tratar de dividir, de generar desencuentros a lo interno, tratar de debilitar el poder institucional del Estado. Y en segundo lugar, creo, desde mi punto de vista, que es una forma de banalizar, el peso que tienen las sanciones, las más de 923 medidas unilaterales y coercitivas, no sobre un funcionario en particular, sino sobre todo el pueblo venezolano. De modo que pareciera que el mensaje que pretende enviar la Unión Europea es de que están flexibilizando las sanciones, de que están levantando las sanciones, de que no hay razones, ¿no?, para que en Venezuela, no se preste un servicio eficiente desde el punto de vista de los servicios públicos, de que realmente el tema de la salud y lo que ha afectado la sanción, el bloqueo criminal, la persecución financiera, tratar, de encubrir en la narrativa de que eso no influye y que es una excusa del gobierno bolivariano. De modo que nos parece que es una estrategia muy inoportuna, una estrategia revelada a todas luces, no va al fondo del problema, que es que se levanten todas las medidas unilaterales coercitivas que pesan sobre, no un funcionario, repito, sino sobre todo el pueblo venezolano, porque no es el presidente del Poder Electoral, del Consejo Nacional Electoral, solamente el que recibe el peso del bloqueo criminal y la asfixia que han sometido a la economía venezolana. No, son todos los venezolanos, independientemente de su condición, de su credo, de su estatus, de su militancia, todos son afectados de manera indiscriminada. Lo que parece entonces una estrategia, ¿no? Un salto hacia adelante, tratar de banalizar, de ridiculizar el impacto brutal que han tenido esos 923 millones de coercitivas que ha reconocido Naciones Unidas. Acuérdate el informe que presentó la relatora Alena Dohan,
hablaba digamos, de un daño irreparable a la economía del país, a la sociedad venezolana, y eso pretende taparlo de alguna manera con estas declaraciones infelices o esta decisión infeliz de la Unión Europea. Adelante. Ahora, para los efectos del país y de la dinámica económica, política del país, los anuncios que hizo la Unión Europea no tienen prácticamente efecto. O sea, yo creo que se pueden ver como un chantaje, incluso más que un alivio, como lo han tratado de hacer ver funcionarios de la Unión Europea. Sí, yo creo que es lo que tú has dicho, no es un chantaje, es un intento de crear fisura, de crear algún desencuentro, alguna contradicción, ¿no? Tratar de dividir o debilitar la institucionalidad, el poder institucional del Estado venezolano, que debe estar más cohesionado, más firme y más fuerte, más sólido, ¿no? Consustanciado con lo que establece la Constitución Nacional. De modo que yo creo que ese chantaje o esa jugada politiquera de tratar, digamos, de ridiculizar, ¿no?, lo que todo el mundo ha reconocido como un impacto brutal, genocida, que afecta a todo el pueblo venezolano. Eso apunta más bien a ayudar, ¿no?, a la narrativa de los sectores más violentos del país, los mismos que fueron al Parlamento Europeo, a la Unión Europea, los mismos que acudieron a hacer lobby, ¿no?, a la Casa Blanca, al Congreso de los Estados Unidos, para pedir bloqueo, para pedir más persecución, para pedir inclusive que se quedaran con los activos de la República, como el caso de Citgo, como el caso del oro robado en bancos de Inglaterra, el efectivo de los recursos del pueblo venezolano también retenido en bancos europeos y asiáticos. De modo que yo creo que eso forma parte, ¿no?, de intento, de pretensión de la Unión Europea de ayudar de manera soterrada la narrativa de los grupos violentos, de quienes apoyan, ¿no?, a un señor que ha dicho o que se declara títere de una dirigente opositora cuyo partido, por cierto, firmó acuerdos con el partido Likud de Benjamín Netanyahu, nada más y nada menos que el criminal más genocida, más repudiado por toda la humanidad. Esa es precisamente los aliados que busca la Unión Europea con esta narrativa, con este discurso, sumar, digamos, fuerza del capital sionista internacional, del apoyo, digamos, de otros gobiernos títeres y lacayos en el continente, pero eso definitivamente, Esther, creo que el pueblo venezolano está muy curado, ¿no?, de toda esta estratagema de la Unión Europea y del enemigo histórico de la patria, y estamos convencidos de que el pueblo venezolano va a dar la lectura correcta de que este chantaje, de que esta vil maniobra no es más que un acto de desespero de la Unión Europea, porque no consiguen realmente argumentos y excusas para no avalar el sistema electoral venezolano. Pero además no es eso contradictorio con el hecho de que la misma Unión Europea ya ha enviado a sus funcionarios, a sus expertos para viabilizar una misión de observación de las elecciones venezolanas. Perdón, repite, que no te copié. Que no es contradictorio esta situación con las sanciones ilegales que ha impuesto la Unión Europea, con el hecho de que ya ha habido una misión de expertos europeos para hacer observaciones a las elecciones del 28 de julio. Claro, pero es lo que te decimos, no encuentran argumentos esa presencia, ¿no?, de funcionarios del Parlamento Europeo, de la Unión Europea, como acompañantes del proceso electoral, que se han realizado ya auditorías previas, antes, durante, después, que se viene cumpliendo el programa electoral tal cual como fue anunciado, que se han respetado todos los extremos de ley, todas las pautas, ¿no?, toda la ruta electoral para llegar al 28 de julio, ¿no?, sin ningún tipo de dificultad,
creo que precisamente al no conseguir ninguna excusa, ningún argumento, ahora buscan, ¿verdad?, esta estratagema, este intento, este burdo chantaje al presidente del poder electoral para hacerse ver ante la comunidad internacional de que ellos están levantando el bloqueo criminal contra el país, dado que Venezuela pues ha dado demostraciones, el poder electoral venezolano ha dado demostraciones y señales de que está garantizando plenamente, ¿no?, los derechos y la posibilidad y la libertad que se va a ejercer de manera libérrima el 28 de julio, pero en efecto, ¿no?, es parte de ese juego, de ese estratagema, de esos intentos de descalificar, ¿no?, así sea cierto o no ese hecho. Ellos van a buscar la manera siempre de descalificar, de dejar mal parado al gobierno bolivariano, porque seguramente su candidato, la opción que ellos están apoyando de manera soterrada, que es quien le va a garantizar, ¿no?, la entrega de la soberanía, de los activos de la República, ¿no?, de toda la energía que ellos necesiten a precio de gallina flaca. Bueno, seguramente ese candidato, esa opción de los sectores violentos que han pedido y que siguen ratificando la exigencia de que arrecie el bloqueo criminal contra Venezuela, creo que todo eso se les está cayendo, Esther, y es la contradicción que estamos observando en este momento. Te agradezco mucho que nos hayas dado estos minutos y no quisiera cerrar la entrevista sin pedirte un comentario sobre la situación en Palestina, en Gaza, ¿no? Está previsto también en el orden del día hoy discutir un acuerdo en apoyo a la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que da más estatus a Palestina como Estado dentro de este sistema. Sí, en efecto, estuvimos recientemente en la 5ª Conferencia Mundial de Parlamentarios de Al-Quds con la causa palestina. Ahí están más de 550 parlamentarios de 80 países del mundo, ¿no? Acordamos darle respaldo, expresar toda la solidaridad activa, militante, ¿no?, con la causa palestina, más allá de las resoluciones, de los acuerdos, de la declaradera. Y precisamente eso que ocurrió en Naciones Unidas, eso que ocurrió anteriormente cuando el gobierno del presidente Erdogan de Turquía también decidió de manera soberana, ¿no?, respaldar la causa palestina y enfrentar y denunciar al gobierno sionista de Israel, más las protestas que se están dando en importantes universidades norteamericanas, europeas, donde realmente la derrota política, diplomática que se acaba de tener en Naciones Unidas da cuenta precisamente de que está más cerca la victoria heroica por lo demás del pueblo palestino, de tener el reconocimiento, el estatus de Naciones Unidas, y de que en definitiva se respete el principio a la existencia del Estado palestino, y que además de eso se castigue, ¿no?, a los responsables, al presidente Netanyahu, que te reitero, ¿no?, firmó acuerdos con el partido 20 Venezuela, alianzas directas, el partido Likud de Netanyahu. Bueno, este señor tiene que responder ante la justicia internacional por los crímenes de guerra que ha cometido en contra del pueblo gazatí y del pueblo palestino. Bueno, yo hago votos porque estos reconocimientos y esta solidaridad con la causa palestina tenga efectos para paralizar este genocidio que sigue ocurriendo ante nuestros ojos todos los días, y la verdad es que yo no me cansaré de denunciarlo todos los días. Es un genocidio lo que está cometiendo el Estado de Israel contra los palestinos. Te agradezco mucho que nos hayas dado estos minutos, Julio. Era el diputado Julio Chávez, miembro de la Comisión Permanente de Comunas, diputado del Parlamentino, también es parlamentario por el Estado Lara. Nos toca hacer una pausa, volvemos con